La mayor flota de la marina japonesa se lanza a por el enemigo. Sus enormes cañones están preparados para frenar el avance aliado. En el camino hacia la victoria nipona, solo se interponen los barcos y aviones norteamericanos. Las fuerzas estadounidenses se enfrentarán a la armada japonesa liderada por el legendario Yamato, el mayor acorazado de la historia. Mediante la moderna tecnología de la animación por ordenador, reviviremos las heroicas aventuras de los marinos y aviadores que combatieron y lograron la destrucción de la flota japonesa. Combates aéreos. La destrucción de la flota japonesa. 24 de octubre de 1944. Los cazas y bombarderos de la tercera flota norteamericana vuelan en una misión decisiva: encontrar y destruir la fuerza central japonesa, la flota más poderosa de la Marina Imperial. La fuerza central tiene un objetivo: eliminar a las fuerzas aliadas de tierra que ahora están invadiendo las Filipinas. El teniente Nick Fellner, de 23 años, piloto de Hell Drive, descubre incrédulo a su presa sobre las aguas. Cuando salí de entre las nubes pude ver todos esos barcos japoneses navegando en una sola dirección. Así que elegí el barco más grande que vi y fui a por él. Era el objetivo más nítido que había tenido nunca frente a mí. El objetivo de Fellner es de hecho el mayor y mejor armado navío que nunca haya surcado los mares: el buque insignia japonés, el Yamato. Esta mole de 72.000 toneladas posee los cañones más poderosos de la historia. Su batería principal de 46 centímetros puede lanzar casi 1,5 toneladas de explosivos a unos 40 kilómetros. El Yamato fue diseñado para que pudiera destruir cualquier acorazado enemigo a gran distancia. O dicho de otra forma, estaba pensado para destruir la flota norteamericana antes de que ésta pudiera disparar un solo cañonazo. El Yamato, su gemelo el Musashi y los otros 27 barcos de la flota central se dirigían en busca de las fuerzas de tierra aliadas. Fellner tenía que actuar. Nos pusimos en formación de ataque. El plan era atacar con el sol a nuestra espalda. Eso nos daba la oportunidad de acercarnos sin que los artilleros de la cubierta pudieran dispararnos. El Yamato activa sus 150 cañones antiaéreos. Fellner hace un picado hacia el ojo del huracán. Su Hell Drive lleva una sola bomba perforante de 450 kilos. Fellner debe dirigir su avión al objetivo, acercarse lo más posible y volar entre el fuego enemigo. Deberá avanzar unos 10.000 pies en un picado casi vertical con su máquina a tope. El factor más importante era caer sobre el blanco. A algo menos de 1.000 pies, me di cuenta de que ya no tenía tiempo y pulsé el botón para soltar la bomba. En el último instante, Fellner tira de la palanca ascendiendo en retirada a 9 Gs. Y mira hacia atrás, hacia su objetivo. Hice un lanzamiento muy afortunado porque la bomba impactó en una de las pocas, muy pocas partes sin blindar del acorazado. La bomba de Fellner atravesó la cubierta y explotó en el interior del buque.
Al explotar por debajo de la línea de flotación, abrió dos enormes agujeros en el casco. Unas 3.000 toneladas métricas de agua inundaron la nave. El Yamato se escora 5 grados, pero su casco está construido en forma de panal, con 1.500 compartimentos estancos. Enderezan la nave rápidamente. Pero el ataque aéreo daña gravemente a otros 3 buques japoneses. Y el navío gemelo del Yamato, el Musashi, se hunde en el mar de Shibuya. De los 259 aviones que han tomado parte en el ataque, solo 18 han sido derribados. El almirante Kurita, al mando de la fuerza central, ordena a sus barcos virar en redondo. Lo que parece ser una escaramuza de las fuerzas norteamericanas es en realidad el principio de una de las mayores batallas navales de la historia. El final de la guerra se acerca. Japón necesita desesperadamente frenar el avance aliado. El general Douglas MacArthur ha desembarcado en la isla filipina de Leyte con una fuerza de 200.000 hombres. La invasión amenaza con cortar líneas de abastecimiento niponas. Japón no puede permitirse la derrota. Si los japoneses perdiesen las Filipinas, se cortarían las líneas de suministro entre Japón y las Indias holandesas. No podrían seguir manteniendo una economía de guerra, de modo que si Japón pierde las Filipinas, la guerra está acabada. A Japón apenas le quedan portaaviones. Su única esperanza reside en sus grandes acorazados. Y desarrollan una arriesgada estrategia a la que llaman Show-Go, o Plan de Victoria. El objetivo es destrozar la fuerza de invasión de MacArthur con los grandes cañones de los buques. El Plan Show-Go divide la flota japonesa en 3 fuerzas. La central, comandada por el almirante Kurita, se dirigirá hacia Leyte a través del estrecho de San Bernardino. Una fuerza sur navegará hacia el norte en busca de las fuerzas de MacArthur por el estrecho de Surigao. El plan consiste en llevar estas fuerzas a través de unas aguas muy vigiladas y llegar a Leyte en un movimiento de pinza, por el norte y por el sur. La estrategia del plan es el engaño. Por el norte, una fuerza compuesta por la reducida flota de portaaviones hará de cebo, esperando a atraer a la tercera flota norteamericana del almirante Bull Halsey, despejando los canales hacia Leyte para que avance la fuerza central. Ahora, tras el exitoso ataque aéreo sobre la fuerza central, Halsey pica el anzuelo. Cree que Kurita se está retirando, así que se mueve hacia el norte para perseguir a los portaaviones japoneses. Entonces, apenas 2 horas después de haber dado la vuelta, el almirante Kurita ordena al Yamato y a los restantes buques que inviertan el rumbo hacia Leyte. En la madrugada del 25 de octubre, aparecen frente a la costa de la isla filipina de Samar. A las 6:35 avistan unos mástiles en el horizonte, a unas 25 millas náuticas. Los vigías japoneses aún no perciben siluetas y suponen que los barcos que tienen delante son una parte de la tercera flota de Halsey. No podían estar más equivocados. Es el Taffy 3, un grupo de la séptima flota norteamericana. Pequeños barcos que prestan apoyo a las tropas de tierra y protegen contra los submarinos. El Taffy 3, el pequeño grupo de abejas obreras, no tiene nada que hacer en el mar frente al gran Yamato. Lo último que espera esta pequeña fuerza es verse involucrada en un combate contra la fuerza central japonesa. Pero eso es justo lo que ocurre en la batalla de Samar. El Taffy 3 está compuesto por 13 barcos. Son 6 pequeños portaaviones de escolta, 3 destructores y 4 destructores de escolta. Los barcos norteamericanos están armados con cañones de 12 centímetros.
La Fuerza Central Nipona contaba con 23 buques de guerra, 4 acorazados, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 11 destructores. Solo el Yamato cuenta con 9 cañones de 46 centímetros y pesa lo mismo que todos los buques del Taffy 3 juntos. A bordo de los buques del Taffy 3, los hombres están relajados. Creen que la Fuerza Central ha abandonado la zona. De repente, en la pantalla del radar, aparece esta mole enorme. Me quedé sin palabras. Subí al puente y el capitán nos dijo: todo el mundo a sus puestos. Nos atacan. A las 6:59, los cañones de 46 centímetros del Yamato abren fuego sobre el Taffy 3. El escenario está listo para un combate muy descompensado. David y Goliat se enfrentan en alta mar. ...25 de octubre de 1944... está teniendo lugar una de las batallas navales más épicas de la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Central japonesa ha abierto fuego sobre Taffy 3, un grupo de pequeños buques norteamericanos. Los inmensos cañones del Yamato han entrado en acción. Los barcos de Kurita están aquí. Taffy 3 está aquí, 20 millas al sureste. Son los únicos buques que protegen a los 200.000 soldados norteamericanos en las playas de Leyte. Takeo Kurita, el almirante japonés, cree que está atacando a la tercera flota del almirante Hasley y lanza sus barcos al combate. La flota central de 22 barcos navega en una formación estándar de crucero, una serie de columnas paralelas. Normalmente, cuando se avista al enemigo, los buques maniobran para formar una única línea de batalla. Se agrupan para apuntar todos los cañones hacia el enemigo. Pero Kurita está ansioso por atacar rápidamente a Hasley y en lugar de formar una poderosa columna de batalla, ordena un ataque general. Sus fuerzas permanecen divididas, una decisión que resultará errónea. El comandante del Taffy 3, el vicealmirante Clifton C.G. Sprague, sabe que le superan en número y armamento y reacciona rápidamente. Los 6 pequeños portaaviones de escolta se sitúan dentro de un círculo defensivo formado por 3 destructores y 4 destructores de escolta. La prioridad es proteger a los portaaviones y les ordena virar hacia el este, lejos de la flota japonesa que les ataca. Al mismo tiempo hace despegar a todos sus aviones. Rápidamente despegan unos 150 Wildcats y Avengers. Los destructores y los destructores de escolta lanzan una pantalla de humo protectora. Usan botes de humo químico y añaden fuel directamente a sus chimeneas. Pero si bien esta maniobra oculta la retirada de los portaaviones, también expone a los destructores ante el enemigo. Estábamos en posición para proteger a nuestros portaaviones. Y mientras estábamos creando esa pantalla de humo, intensificaron el fuego y empezaron a ponernos nerviosos viendo tanto fuego a nuestro alrededor. El barco más cercano a la fuerza japonesa es el destructor USS Johnston. Su comandante, el capitán de fragata Ernest Evans, no está dispuesto a dejar que el enemigo les arrolle sin presentar batalla. Sin esperar órdenes, Evans lanza la ofensiva. En lo que parece una misión suicida, Evans ordena poner velocidad máxima y virar el timón a la derecha. El Johnston rompe la barrera defensiva y va directo a atacar al enemigo.
Hablé con el capitán. Lo único que le dije fue que no permitiese que nos hundiéramos cargados de torpedos. 2 años antes había estado en un destructor en la batalla de Guadalcanal y no conseguimos lanzar ni uno solo de nuestros torpedos, así que quería dispararlos. El capitán dijo que lanzaríamos un ataque con torpedos. Para realizar un ataque efectivo, Evans debe acercarse hasta 5,5 millas. Pero la artillería naval japonesa puede alcanzar 3 o 4 veces esa distancia. Una sola andanada del Yamato podría echar a pique al Johnston. Los japoneses abren fuego desde una distancia inalcanzable para cualquier cañón norteamericano. El Johnston avanza sin miedo, zigzagueando entre las albas enemigas. Evans ordena a su tripulación perseguir piques. En esta táctica defensiva, el buque se dirige hacia las columnas de agua levantadas por el impacto de los proyectiles enemigos, suponiendo que los artilleros no dispararán 2 veces seguidas al mismo lugar. Nos lanzábamos directamente hacia allá, esperando que sus artilleros cambiasen los ajustes o la elevación de los cañones en el siguiente disparo. El Johnston se acerca a los barcos enemigos. Está a 10 millas, la distancia de ataque para sus cañones de 12 centímetros. A las 7:10 de la mañana, el Johnston abre fuego sobre el crucero pesado que va en cabeza, el Kumano. No creía que pudiéramos atravesar el blindaje de un crucero, pero podíamos dañarlo, inutilizar los cañones pequeños y cosas por el estilo. En 5 minutos, la batería principal del Johnston lanza unos 200 disparos. Los proyectiles de 24 kilos estallan sobre la cubierta del Kumano. El Johnston avanza hacia el buque enemigo. Sus torpedos están listos. El Johnston es un destructor de la clase Fletcher, diseñado para escoltar y proteger contra lanchas torpederas y submarinos. Al pesar solo 2.100 toneladas, a los destructores como el Johnston se les apoda latas por su falta de blindaje. El Kumano es 6 veces más grande que el Johnston. Mide casi como 2 campos de fútbol a lo largo y está blindado de proa a popa. El Johnston es ligeramente más rápido que el Kumano, pero el armamento de este es muy superior al del Johnston. La única esperanza del buque norteamericano es dirigir correctamente sus 10 torpedos explosivos modelo 15 alojados en los 2 tubos lanzatorpedos de la cubierta. El Johnston sigue adelante para situarse a la distancia adecuada. Sorprendentemente, los artilleros japoneses son incapaces de realizar un solo impacto. Los torpederos del Johnston apuntan. Deben calcular la velocidad del barco enemigo y el tiempo que tardarán los torpedos en llegar al objetivo. Tras la orden del capitán Evans, las explosiones de aire comprimido lanzan los torpedos al agua. Cada uno de ellos alberga una potente carga, 375 kilos de explosivo. Tras disparar, el Johnston maniobra bruscamente para alejarse. Sus torpedos navegan a una profundidad de 2 metros con una velocidad de 27 nudos hacia el objetivo. Se produce una violenta explosión. El Kumano ha sido alcanzado y dañado. Uno de los torpedos del Johnston había reventado la proa del Kumano y el barco tuvo que retirarse. Además, un segundo crucero, el Suzoya, también se retira para permanecer a su lado. Así que de buenas a primeras, gracias a la audacia del capitán Evans, 2 de los 6 cruceros pesados de los japoneses quedan fuera de combate en los primeros 10 minutos. Pero el triunfo del Johnston tiene su precio. Ahora se encuentra a 7 millas del acorazado Congo, una distancia óptima para el disparo.
A las 7:30 el Kongo dispara 3 proyectiles de 35 centímetros. Los obuses de 680 kilos vuelan a 800 metros por segundo. Finalmente, atraviesan la cubierta del Johnston y alcanzan la sala de máquinas. La velocidad del barco norteamericano se ve reducida a la mitad. Ya solo navega a 17 nudos. Es una presa fácil. Segundos después, 3 proyectiles de 6 pulgadas, probablemente del Yamato, destrozan el puente. Fue como si hubieran sacudido el barco. Nuestro mástil principal se partió en dos. Tras los impactos, yo estaba alerta a todo lo que ocurría y vi cómo el mástil se venía hacia abajo. Fue un caos absoluto. Los proyectiles japoneses paralizan las torretas de popa de 12 centímetros, accionadas eléctricamente. Mi cañón estaba bajo el control del artillero jefe, pero cuando recibimos ese impacto, todo se bloqueó. Mis cascos, por los que recibía las órdenes, dejaron de funcionar. Perdimos la conexión eléctrica del cañón. Nos quedamos fuera de servicio. El puente está cubierto de sangre. El capitán Evans ha sufrido heridas graves, pero no cede el control de la nave. El capitán Evans se ve obligado a abandonar el puente y pasar al timón de popa. En el puente no queda nadie. No se ven más que vísceras. Es la escena de una carnicería inimaginable. Increíblemente, los equipos de reparación del Johnston consiguen recuperar 2 de las 5 torretas con cañones de 12 centímetros. El comandante Evans está decidido a seguir luchando y el Johnston sigue en pie. Los otros barcos se preparan para entablar combate. Mientras, los pilotos de los portaaviones del Taffy 3 se lanzan contra la enorme fortaleza flotante de la armada japonesa. La batalla, que comenzó siendo un enfrentamiento desigual, es ahora un enfrentamiento abierto. 25 de octubre de 1944. Los diminutos aviones pertenecientes al Taffy 3 despegan en un intento desesperado por impedir que la fuerza central japonesa aniquile sus buques. Estos cazas y bombarderos están armados para ataques a tierra y misiones contra submarinos. Sus armas son virtualmente inútiles contra los grandes barcos japoneses. Muchos de ellos están armados con poco más que cargas de profundidad o ametralladoras. En algunos casos carecen por completo de armamento y se dedican a hostigar a los barcos de la fuerza central. Hacen cualquier cosa para impedir que los enormes buques nipones persigan y hundan a sus portaaviones a placer. El teniente Robbie vuela con una división de cazas FM-2 Wildcats provenientes del portaaviones de escolta Gambier Bay. El piloto de 24 años avanza a través de una tormenta de fuego antiaéreo. No estaba asustado, pasaba miedo después, no durante la acción. Robbie avanza desde 1200 pies, atacando a los destructores japoneses con sus ametralladoras de calibre 50. Apuntaba a los torpedos que transportaban las propias naves, porque si los hacía estallar, dejaría a los barcos fuera de combate. Muy pronto, los otros portaaviones de escolta Taffy 1 y 2, situados a 30 millas al sur, hacen despegar a sus Wildcats y Avengers. A las 7:15, cientos de aviones aliados llenan el cielo. Sus esfuerzos obligan a los barcos japoneses a adoptar medidas defensivas. Esta pausa en el ataque japonés permite a los destructores Hall y Herman lanzar sus torpedos. Los del Herman se desvían de su objetivo, pero avanzan hacia el Yamato. El buque insignia japonés tiene que virar completamente para evitar el impacto. Desde la carlinga de su FM-2 Wildcat, Robbie observa la maniobra del Yamato y decide atacarlo con sus ametralladoras.
Empecé a disparar a las posiciones antiaéreas de la cubierta de proa porque estaban desprotegidas. Pero cuando ya no podía dispararles porque volaba demasiado bajo, disparé al puente hasta agotar la munición. Sorprendentemente, tras el ataque estadounidense, el Yamato no vuelve al combate. Pero la fuerza central de Kurita todavía conserva un temible poder bélico. A las 7:35, el diminuto destructor norteamericano de escolta Samuel B. Roberts se une a la batalla y lanza sus torpedos contra el acorazado Chokai. El Samuel B. Roberts es un destructor de escolta. Es más pequeño que los destructores propiamente dichos y está diseñado para la búsqueda de submarinos. Sus armas son 2 cañones de 12 centímetros y 3 torpedos modelo 15. El Chokai es casi el doble de largo, 10 veces más pesado y tiene un armamento muy superior al del Roberts. Teníamos a un destructor de escolta haciendo algo para lo que no estaba preparado. Teníamos a hombres haciendo algo para lo que nunca fueron entrenados, pero lo hicieron. En su avance, la tripulación del Roberts divisa al destructor Johnston dañado tras el combate. Para el marinero de primera clase de 18 años, Jack Jusen, la visión del capitán Evans en la cubierta del Johnston le alentó. Allí en la popa estaba el capitán Evans dando órdenes y al verlo gritamos: «Mirad, es el capitán Evans, Dios mío». Y cuando pasamos a su lado nos saludó. Hizo un rápido saludo a nuestro capitán. Camuflado por el humo, el Roberts avanza hasta situarse a unas 2,5 millas del Chokai. Podíamos ver sus 2 cañones de proa de 20 centímetros apuntando hacia nosotros. Me dio la impresión de que me iba a dar entre los ojos. El Chokai dispara sus proyectiles de 20 centímetros. Cada uno pesa unos 140 kilos. Pero el Roberts se ha acercado tanto que el crucero japonés no puede ajustar sus cañones y sus obuses se pasan de altura. El Roberts lanza entonces hacia el Chokai 3 torpedos modelo 15 de 7 metros de largo que consiguen un impacto directo en el crucero pesado. Teníamos 18 años. Gritábamos como si fuera un partido de béisbol. Entonces el Roberts ataca con las únicas armas que le quedan. Empezamos a dispararles con nuestros 2 cañones de 20 centímetros. Eso era todo lo que nos quedaba, pero estábamos dando en las partes superiores de esos cruceros. Un proyectil de 12 centímetros puede rebotar en el casco, así que nuestros artilleros apuntaban a las partes más vulnerables. Durante 60 minutos, el Roberts se bate en igualdad contra adversarios que son de 10 a 30 veces más grandes. Hacen más de 600 disparos con sus cañones de 12 centímetros. Pero a las 8:15, el Roberts se hace pedazos tras varios impactos devastadores. Nuestro cañón de popa recibió una andanada de proyectiles de 20 centímetros. Cuando se disipó el humo, el artillero jefe nos dijo que el cañón 42 se había desintegrado. Yo conocía a 2 chicos allí y solo podía pensar en su muerte. Fue entonces cuando entendimos el significado de la expresión luchar hasta el final. Asumiendo su último desafío, el cañón de 12 centímetros de proa del Roberts, el único que les queda, dispara e incendia la cubierta del crucero Chikuma y destroza su torreta número 3. Momentos después, 3 proyectiles de 35 centímetros provenientes del acorazado Congo impactan en el Roberts, abriendo un agujero de 12 metros en el casco, cerca de la línea de flotación.
Podía entrar una furgoneta por ese agujero. Se filtraban toneladas de agua. Nos quedamos completamente parados. Alguien gritó: «¡Abandonad el barco! ¡Sálvese quien pueda!». A las 9:35, Yusen y sus camaradas de a bordo abandonan el barco y rezan para que les rescaten. 30 minutos más tarde, el Samuel B. Roberts, que sería conocido como el destructor de escolta que luchó como un acorazado, se hunde bajo las olas. El buque arrastró consigo a 89 marineros. Las latas del Taffy 3 están sucumbiendo al poder de la flota japonesa. ...25 de octubre, 9 de la mañana. La batalla para proteger la fuerza de invasión de MacArthur dura ya más de 2 horas. A pesar de los heroicos ataques norteamericanos con torpedos, los japoneses infligen graves daños a 3 de los pequeños portaaviones de escolta del Taffy 3. Ahora, el crucero ligero Yahagi lidera 4 destructores en un ataque de torpedos contra los navíos de cubierta plana. El único barco norteamericano que está en posición para hacerles frente es el maltrecho USS Johnston. El Johnston abre fuego con los pocos cañones de 12 centímetros que le quedan. Disparábamos cada vez que podíamos fijar un blanco y seguimos disparando mientras pudimos. El capitán Evans ordena al Johnston avanzar a toda máquina para cruzar la T de la columna japonesa. Cruzar la T es una táctica naval clásica en la que una nave cruza frente a un enemigo, de modo que aquella puede disparar con todos sus cañones, mientras que el enemigo solo puede hacerlo con su armamento frontal. Pero antes de que el Johnston pueda cruzar la T, inesperadamente, el Yahagi vira a estribor y los destructores le siguen. De repente empiezan a girar uno detrás de otro. Sabíamos que estaban preparando algo, tal vez un ataque con torpedos, pero su posición era tan inapropiada que teníamos muchas dudas. Los japoneses disparan sus torpedos. El torpedo japonés tipo 93 o Long Lance fue uno de los más efectivos durante la guerra. Con un alcance máximo de 32 kilómetros y una carga máxima de 450 kilos de explosivos, puede hundir un barco con un solo impacto. Como a todos los torpedos, hay que programarle previamente la velocidad, alcance y profundidad de navegación. Pero el Johnston ha hecho que los japoneses disparen prematuramente, antes de hacer los ajustes necesarios, y los torpedos no alcanzan su objetivo. El Johnston ha vuelto a salvar a los portaaviones y una vez más paga el precio. Los 5 barcos japoneses aplastan al solitario destructor. El Johnston dispara en un desesperado e inútil intento por demorar lo inevitable. A las 9:10, una descarga arrasa el barco. El momento determinante fue cuando reventaron el cañón 52, que está justo delante del puente, y mató prácticamente a todos los que estaban allí, e incendió las cajas de munición de los cañones del 12, levantando nubes de humo. Finalmente los motores del Johnston se paran. El barco queda inmóvil sobre el agua. Los destructores enemigos rodean al maltrecho barco disparando despiadadamente. El barco estaba recibiendo demasiados impactos. No podíamos tapar los agujeros con la suficiente rapidez y era imposible mantener el barco a flote. A las 9:45, tras casi 3 horas de combate, el capitán Evans da la orden de abandonar el barco. 25 minutos después, el Johnston se hunde bajo las olas. Se han perdido 186 miembros de su tripulación. Pero, sorprendentemente,
el Johnston y Taffy 3 han logrado lo imposible. El almirante Kurita ordena a los 20 barcos de la flota central que quedan intactos volver a casa. Gracias a la determinación de los pilotos y marineros estadounidenses, la fuerza de invasión de MacArthur se ha salvado. La batalla de Samar ha concluido. David ha derrotado a Goliat. El almirante Sprague dijo que según él, la decisión del almirante Kurita de virar en redondo se debió a que había recibido demasiados daños para seguir adelante. Creo que probablemente empezó a sospechar que el plan So-Go no era viable. Su decisión fue un tanto extraña, pero teniendo en cuenta los factores, es comprensible. El éxito del Taffy 3 al conseguir que la flota central retroceda supone un gran sacrificio. 2 destructores, 2 portaaviones y un destructor de escolta han sido hundidos. Casi 1 millar de supervivientes de entre sus tripulaciones, incluyendo a Jack Jusen, Bob Hagen y Bob Hallenbaugh, pasan 70 horas en las aguas plagadas de tiburones antes de ser rescatados. Más de 1000 marineros y pilotos han muerto. Tras su heroico servicio, el Taffy 3 recibe una mención presidencial por su extraordinaria valentía en acción. El capitán Ernest Evans del Johnston abandona el barco con su tripulación, pero no se le volvería a ver. Se le otorga la medalla de honor a título póstumo. El poderoso Yamato no tendrá ningún honor. El acorazado más poderoso de la historia ha demostrado ser tan solo el elemento más llamativo del combate. En realidad, esa fue la única oportunidad que tuvo el Yamato de hacer lo que se esperaba de él: usar sus gigantescos cañones para vencer a la flota norteamericana en una batalla decisiva. Por eso, al dar la vuelta, Kurita, en cierto modo, traicionó al espíritu del Yamato. Tras la batalla de Samar, el Yamato volvió a Japón. 6 meses más tarde, en abril de 1945, se embarcará en una misión suicida para salvar el imperio japonés. ...6 de abril de 1945... la Marina Imperial lanza una última y desesperada ofensiva en el Pacífico, la Operación Tengo o Cielo 1. El plan Tengo es el equivalente naval de los kamikazes. Era una misión suicida, un viaje solo de ida, liderado por el Yamato, que saldría de la isla de Japón para atacar el fondeadero norteamericano en Okinawa. Si Japón perdía Okinawa, los Estados Unidos tendrían la base que necesitaban para atacar las islas principales del sur, de manera que este es un momento determinante. El Yamato y su escolta de 9 cruceros y destructores son descubiertos por submarinos estadounidenses al sur de la isla de Kyushu. Al día siguiente, 7 de abril, más de 300 aparatos despegan de portaaviones norteamericanos y se lanzan hacia un violento choque con la fuerza Tengo. El teniente Francis Ferry, que pilota un Helldiver del portaaviones Bennington, vuela en la primera oleada. Hace un mes, el aparato de Ferry casi fue derribado por la barrera antiaérea del Yamato. Sabíamos a qué nos enfrentábamos y yo tenía una mezcla de sentimientos. El Yamato me había atacado una vez y presentía que esta vez me alcanzaría. Ferry pilota un Curtiss SB-2C, el legendario Helldiver, conocido como la Bestia. El Helldiver tenía mayor velocidad punta y más del doble de bombas que su predecesor, el SB-D Dundas. Cada uno de los pilotos de la división de Ferry llevaba un arsenal de 8 cohetes de 12 centímetros y 2 bombas perforadoras de 450 kilos. El Yamato aparece debajo de ellos. Cuando los aviones norteamericanos son vistos, se les recibe con lo que un piloto describió como mirar el cono de un volcán,
concretamente las baterías de 46 centímetros del Yamato elevadas al máximo. Así que fue terrible para los pilotos enfrentarse a ellos. A las 12:20 del mediodía, Ferry pica desde 3000 pies de altura apuntando al blanco. Usé mis cañones de 20 milímetros para ayudarme a apuntar porque llevaba trazadoras. Si las trazadoras iban rectas, sabía que estaba volando recto. Podía ver cómo las trazadoras iban directas al Yamato. Y solté mis 8 cohetes y las bombas de 450 kilos a la vez. Las bombas de Ferry impactan en la superestructura de popa del acorazado. Los otros Helldivers vuelven a lanzar sus ataques. En mi anterior ataque al Yamato, solo vi humo. En este otro, vi fuego. Varios aviones caen víctimas del fuego antiaéreo. Pero sus ataques se llevan por delante la mayoría de los cañones antiaéreos del Yamato. El camino está despejado para las 2 próximas oleadas de bombardeo. Los artilleros jefe nipones están fuera de combate. Entonces, los TBM Avengers bajan en picado lanzando torpedos modelo 13. Estos torpedos aéreos se zambullen a una profundidad determinada y detonan con el impacto. Las cabezas de 270 kilos desgarran los compartimentos estancos de babor. El lado de babor se estaba inundando y el buque escoraba. Es muy difícil apuntar a un barco que ladea. Los japoneses intentan compensar inundando el lado de estribor, pero estas medidas solo le conceden al Yamato media hora de vida más. Pasadas las 2 de la tarde, los impactos de al menos 15 bombas y de numerosos torpedos han hecho del acorazado más poderoso de la historia una mole a la deriva. Se sienten 2 cosas. Por un lado, satisfacción por haber cumplido tu misión, pero también tristeza por bombardear una nave llena de chicos jóvenes. Es un pensamiento que me persigue todos los años. Cada 7 de abril se repite. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, el Yamato se hunde con 2.500 hombres a bordo entre oficiales y tripulación. Solo 270 supervivientes son rescatados. Pero el orgullo de la flota japonesa no sucumbirá sin estruendo. Antes de hundirse, bajo la superficie, su polvorín estalla. El 7 de abril de 1945, los ataques aéreos no solo hunden al Yamato, sino también al crucero Yahagi y a los 4 destructores de la desventurada misión Tengo. De los más de 300 aviones norteamericanos involucrados en el ataque, solo se perdieron 10, junto a 12 pilotos. En junio de 1945, tras 2 meses de terribles combates, los aliados aseguran la posesión de Okinawa. Tras el fracaso de la misión Tengo, la flota japonesa, que aún estaba operativa, nunca saldría de nuevo a enfrentarse con el enemigo. El Yamato fue diseñado como la encarnación del poder y la gloria imperiales. Irónicamente, sus llamas se convirtieron en la pira funeraria de toda la armada japonesa.